Vamos a iniciar grabación. Como les decía, voy a repetir esta primera parte. Hernández Arregui nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1913. En 1931 se afilió a la Unión Cívica Radical Irigoyenista y escribió en sus periódicos Debate, Doctrina Radical y La Libertad. En la década del 40 estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad de Córdoba, en la que tuvo como principal maestro al insigne Rodolfo Mondolfo. Se graduó en 1944 con diploma de honor y medalla de oro, es decir, fue el más alto promedio de su promoción. En 1947, se produjo su acercamiento al peronismo de la mano de Arturo Jaureche, quien lo llevó a colaborar en el gobierno bonaerense de la provincia de Buenos Aires. En 1948 comenzó su labor docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires hasta el golpe militar de 1955. En 1964 lanzó el movimiento Cóndor junto con otros intelectuales. El 19 de octubre de 1972 sufrió un atentado político en su domicilio. Aparentemente esto fue por la AAA. En 1973 fue distinguido como profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. En junio de 1974 dirigió la revista Peronismo y Liberación y falleció el 22 de septiembre de 1974 en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a arrancar entonces a la lectura de este libro, Nacionalismo y Liberación, a partir de este prólogo. Esta reedición, dice el prólogo, de la obra más elaborada de Juan José Hernández Arregui, constituye un acierto y llega en un momento oportuno. Asistimos a nivel de nuestras clases dirigentes y a partir del retorno al régimen constitucional, posiblemente como consecuencia de los padecimientos sufridos durante los años de la dictadura militar, a una suerte de pérdida de adhesión al dilema de liberación o dependencia, planteado con tanta fuerza en los primeros años de la década del 70 desde el movimiento nacional. Está haciendo alusión ahora porque esto está escrito en la década del 80, a la irrupción del alfonsinismo, y ustedes saben que el alfonsinismo fue el movimiento socialdemócrata por excelencia dentro de lo que fue la recuperación de la democracia, allá por los inicios de los 80, del 83, ¿no? Entonces aquí está planteando el autor del prólogo un poco la necesidad de volver a plantear estas cuestiones de liberación o dependencia que habían sido un poco dejadas de lado por este auge socialdemócrata. La opción democracia o dictadura parecería como que habría eclipsado aquel enunciado, el de liberación o dependencia, y le habría quitado la cuota sustancial de validez que tuvo en su momento, al extremo que llegó a provocar la identificación con su significado de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Por otra parte, el nacionalismo es descalificado precisamente por los sectores políticos asumidos como democráticos, inclusive desde documentos oficiales, al tiempo que se afirma otra vez la declinación de las ideologías. Paralela y coincidentemente, vemos que desde Europa se rechaza como tema actual el principio de las nacionalidades y las bases ideológicas, económicas y sociales del mismo en sus diversas manifestaciones. Las críticas en ese sentido y los desarrollos conceptuales que las fundamentan parten de la negación del significado contemporáneo de las ideologías nacionalistas y de la afirmación de que las tensiones emocionales y la razón e inteligencia de esos planteamientos, muy en especial los de carácter cultural, constituyen, cuanto menos a medio plazo, una grave amenaza al orden político liberal democrático. Es indudable que a la propia experiencia de los últimos años de dictadura se suma la innegable influencia de esta moda intelectual en el mundo central
que irradia su pensamiento con fuerza irresistible para nuestra intelectualidad. Es decir, que nos encontramos con el cuestionamiento de los dos términos que sintetizan el contenido de la obra de Hernández Arregui, nacionalismo y liberación, y por ende de su propia tesis. Lo paradójico es que el sustento ideológico de la dictadura no estuvo dado, como en la Europa del nazismo y el fascismo, por la exaltación de los valores de la nacionalidad, sino, al contrario, por la preservación del mundo occidental y cristiano en los enunciados del modo de vida de las democracias occidentales y para preservar sus instituciones políticas que entendía amenazadas por ese extremismo que sí reivindicaba a la nación. Este libro estuvo concluido en junio de 1969. Todo lo ocurrido cuantitativa y cualitativamente desde aquel entonces hasta hoy no ha afectado su valor. El núcleo de su pensamiento y de su tesis mantiene la misma vigencia sin que les hayan quitado actualidad la aceleración de la revolución tecnológica y sus pretenciosos logros, el asombroso desarrollo de los medios de comunicación social, la transnacionalización de la economía, irrumpiendo en el marco nacional, la agudización de la crisis en el sistema monetario, el ensanchamiento de la brecha entre norte y sur, el crecimiento de la deuda de los países del tercer mundo, el aumento constante del poder concentrado de las grandes corporaciones transnacionales, la desnacionalización de los bienes y servicios públicos, el desmantelamiento del sector público impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el traslado de la inversión productiva hacia la especulación financiera a escala mundial, el endeudamiento de Estados Unidos, la quiebra de los cimientos del capital industrial y comercial, el surgimiento de Japón como primera potencia industrial y comercial. Así, a las afirmaciones de los teóricos de la desnacionalización, de que las dos guerras mundiales a cuya gestación le imputan el nacionalismo, un compromiso directo, justificaría su reconsideración desde la perspectiva democrática, se agrega el reconocimiento de su contribución a cimentar los grandes imperios coloniales europeos. Por ello entienden su ciclo agotado, el del nacionalismo, y en conflicto con los ideales democráticos. Esto es, el derecho a la autodeterminación resultaría ahora incompatible con la vigencia de un orden público internacional por estar históricamente superado. Las respuestas a esos cuestionamientos y otros más que desde los países centrales se formulan contra el nacionalismo fueron dadas hace casi 20 años en las páginas de este libro, cuyo autor advierte que el concepto político de nacionalismo no es unívoco y que para desentrañar su esencia es indispensable partir de una oposición crucial, como la llama él, y que la resume en una doble distinción: el contexto histórico según se trate de una nación consolidada o un país colonial, y la pertenencia a una u otra clase social desde lo que se lo proclame o rechace. Esto, recuerden, es importante, porque está hablando de que no hay un sentido unívoco de nacionalismo. La socialdemocracia intenta conceptualizar el nacionalismo como si fuera una cosa única, como si tuviese un solo significado, y de esa manera lo estigmatiza y lo rechaza, como si fuera lo mismo un nacionalismo de tipo defensivo, que es lo que ocurre en los países del tercer mundo cuando se quieren sacar de encima el yugo imperial, como si fuera, mismo eso que el nacionalismo de Hitler. Entonces meten todo en la misma bolsa y el nacionalismo es todo. Y de esa manera, desde la socialdemocracia, se rechaza la idea de nacionalismo. Aquí lo dice bien, según el contexto histórico, según se trate de una nación que esté consolidada o un país colonial, como en el caso nuestro, neocolonial, y agrega, según la pertenencia a una u otra clase social. Es decir, no es lo mismo un nacionalismo burgués que un nacionalismo revolucionario, popular, proletario. Su comprensión de la acepción verdadera está dada como teoría y práctica de la revolución nacional liberadora del coloniaje, que únicamente puede encarnarse en las masas, con su conciencia histórica y su potencia numérica. Sus tesis, que estimo verdaderas,
sobre las etapas de los procesos políticos a cumplir por las naciones del tercer mundo en el camino hacia su efectiva liberación, el papel que juega el Ejército Nacional, la presencia protagónica de los trabajadores y sus organizaciones, sus severos juicios sobre el comportamiento de las clases medias, son temas polémicos y de permanente actualidad. Por eso es útil que nuestra juventud y nuestros intelectuales retomen el contacto con sus ideas profundamente nacionales e iberoamericanistas, al menos para conocerlas y poder confrontarlas con las opuestas, ante la creciente divulgación desde los aparatos de la cultura oficial de posiciones claramente liberales. Hernández Arregui fue un luchador fiel a la causa nacional, con una línea de conducta inquebrantable a la que defendió con el poderoso arsenal de sus ideas. Un pensador formado en la profundización de la filosofía marxista, con una práctica política polémicamente enfrentada a las corrientes partidistas locales asumidas como herederas de Marx y de Lenin. Porque, hay que decir, Hernández Arregui entendía el marxismo desde el marco nacional y de ahí se enfrentó a todos el resto de los marxismos variopintos, tanto del Partido Comunista como de los trotskismos varios. Fue combatido Hernández Arregui desde la derecha y desde la izquierda, y perseguido por las dictaduras de turno, con pretextos opuestos, pero en verdad por su identificación con los trabajadores, los desposeídos, las masas nativas, con su patria y con la patria grande de América Ibérica, es decir, por nacional y peronista. Por eso, si bien nos dejó en septiembre de 1974, su pensamiento se mantiene vigente y en vida tuvo el reconocimiento, para él, más valioso, que fue el de Perón, por todo lo que expresaba y el de la juventud argentina. Esto lo escribe César Arias en Buenos Aires en julio de 1987. Se podrán compartir algunas de estas conceptualizaciones, pero sobre todo es interesante resaltar cómo el contexto en el que está reeditado el libro y las ideas y las tesis principales del libro van y chocan contra ese nuevo mundo postdictadura que estaba en Argentina, totalmente atravesado por la ideología liberal de la socialdemocracia. Arregui viene a ser un poco un revulsivo a estas ideas y este libro las viene a plantear con mucha fuerza. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Genial. Entonces sigo. Ahora el prólogo del libro. En este libro el lector advertirá, quizás, ciertas diferencias de estilo entre los diversos capítulos y algunas repeticiones. Las causas se deben a que en esos capítulos figuran, sin variantes, conferencias pronunciadas en diversas provincias argentinas que sirvieron más tarde a la estructura general del trabajo, o sea, de este libro. Tales disertaciones se leyeron por primera vez en la Confederación General del Trabajo de San Juan en 1965, auspiciadas por dirigentes sindicales y militantes de la línea nacional. Uno de los temas, en esa ocasión, fue Civilización y Barbarie, tratado en la propia tierra de Sarmiento, y no sin sorpresa, a pesar de mis temores, dado el comprensible espíritu localista de toda provincia, mi pensamiento sobre Sarmiento fue acogido efusivamente por aquel auditorio obrero, cuya conciencia de clase y espíritu revolucionario demostraron ser más fuertes que las enseñanzas oficiales recibidas en la escuela. Ya en la distancia, añoro con nostalgia a aquellos entrañables amigos provincianos hondamente hospitalarios y con recia conciencia nacional. En otros capítulos se incluyen asimismo conferencias pronunciadas en Mar del Plata en 3 oportunidades, otra en Rosario en el año pasado, año 68, con motivo del 9º aniversario de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz, incorporado para siempre como escritor y patriota a la historia del verdadero pensamiento argentino.
En esta oportunidad, se refiere a Rosario, hablé en el local de ATE, ante un vasto y entusiasta auditorio de obreros y estudiantes, a instancias también de la Confederación General del Trabajo, y mis palabras merecieron una respuesta tan cálida que aún me honra en el recuerdo. En cuanto a las repeticiones que pueden señalarse en la exposición de este libro, se refiere, he preferido dejarlas, pues lo que se pueda perder en la unidad y armonía del estilo literario tal vez se compense desde el punto de vista didáctico. Está justificando que vamos a ver nosotros al transcurso de la lectura bastantes repeticiones de muchos de sus conceptos. Este libro estaba acabado en 1965. Razones de salud me llevaron a abandonarlo en un cajón hasta que un día comprendí que el trabajo es la mejor terapia y que cuando la misión del escritor nacional es más grande que la fugacidad de la existencia individual, la vida solo tiene sentido como lucha al servicio del país. Vueltos a leer los originales, los encontré útiles y únicamente agregué algunas notas actualizadas. Como a todos mis libros anteriores, a este lo mueve una pasión patriótica. Juan José Hernández Arregui, Buenos Aires, junio de 1969. Vamos a aclarar un poco, este libro obviamente está editado en ese año y esta edición respeta esa misma edición. Por lo tanto, seguramente va a haber algunos datos, obviamente, que van a estar perdidos en el tiempo o desactualizados. Pero en realidad no pierde fuerza o vigencia en cuanto a las posiciones y a la geopolítica de ese momento, que son similares, podemos decir, porque estamos entrando en realidad en un periodo de cambio geopolítico. En ese momento estamos en plena Guerra Fría. Hay que entender que las dos potencias enfrentadas geopolítica e ideológicamente era Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética desde 1991 no existe más, el bloque socialista no existe más, pero sin embargo desde mediados de los 2000 o finales de los 2000 tenemos un bloque que se va consolidando, va emergiendo y consolidándose, que es el bloque de los BRICS, en donde China obviamente es la potencia económica hegemónica, que plantea obviamente un socialismo diferente al de la URSS, pero que eminentemente es la potencia a batir por el anglocapitalismo occidental. Entonces, si bien han cambiado las potencias que estaban en pugna en ese momento, sin embargo, estamos ante una segunda guerra fría, podemos llamarla así, en la cual más que un enfrentamiento militar abierto, que China no lo busca, hay un enfrentamiento evidentemente por las consecuencias de la productividad que mantiene tanto una potencia como la otra. Es decir, de momento el enfrentamiento es más bien económico o geopolítico económico, ¿no? Y si podemos agregar, tiene su parte bélica en lo que es la guerra en Ucrania, ¿no? Que es una guerra proxy o tercerizada que está librando la OTAN, básicamente Estados Unidos, contra Rusia, que en realidad es un tiro por elevación. O sea, pegarle a Rusia es pegarle al principal socio comercial y político de los BRICS que tiene China y al principal proveedor de energía que tiene China. Pero bueno, situémonos en aquel momento que es la Guerra Fría, y vamos a ver que los conceptos que va a vertir Hernández Arregui prácticamente tienen total vigencia. Esta es una introducción, vamos a llegar a la mitad porque son varias páginas. Acá en el libro llega hasta la 50 página 51, y son páginas copiosas. Por lo tanto, vamos a hacer una lectura hasta la mitad y dentro de 15 días vamos a completar esta introducción. Así damos también tiempo a si queremos hacer comentarios, preguntas, etc. Bien, ¿qué es el nacionalismo? Alrededor de los temas centrales de este libro.
Si el título no está correcto, las palabras aparecen como inverosímiles. Confucio. Lo mejor que un niño puede hacer con sus juguetes es romperlos. Hegel. Todo libro deja de lado muchos problemas fronterizos. Aquí se tratan temas estrechamente entrelazados. Y fue preocupación estricta del autor que el título del trabajo correspondiese a su contenido. A juzgar por las duras críticas que hemos formulado en otros escritos al nacionalismo tradicional en la Argentina, tanto como a los nacionalismos extranjeros, es obvio que el término nacionalismo, tema candente de nuestro tiempo, es usado aquí en una acepción diferente a la habitual. Esto es, apelando a la interpretación marxista de la historia. Y como en anteriores libros, es nuestro propósito desagraviar a este poderoso sistema de pensamiento, cuya sola mención crispa a millares de lectores. Contra un prejuicio tan inverterado como preconcebido, sostenemos que entre nacionalismo y marxismo no hay incompatibilidades. Atención, vuelvo a repetir, sostenemos que entre nacionalismo y marxismo no hay incompatibilidades. Más adelante se habla algo, en esta misma introducción, sobre la prevención contra el marxismo, que es, en el orden de las ideas, el tema inexcusable del mundo actual. Pretender ignorar este hecho es remedar, en otras circunstancias históricas, la conducta de los doctos clérigos que se negaban, ante la invitación de Galileo, a mirar el cielo con el telescopio, por él inventado, emperrados estos clérigos bajo la autoridad de Aristóteles en mantener la concepción bíblica, geocéntrica y antropomórfica del universo. En verdad, no era al diablo, o sea, al telescopio, a quien temían, sino a ellos mismos y las consecuencias que los descubrimientos astronómicos le acarrearían a la cosmovisión religiosa de la Iglesia. Ya la filosofía, a través de las ciencias físico-matemáticas de la naturaleza, en portentoso envión, dejaba para siempre de ser la sierva de la teología, y la ciencia moderna entonces había nacido. No vamos a leer todo el pie de página, porque ahí, bueno, explica un poco que Galileo Galilei fue el creador de la ciencia físico-matemática de la naturaleza, abrigó como objetivo fundamental la creación de un método capaz de realizar el ideal mecanicista, de proveer con exactitud la aparición y sucesión de todos los fenómenos, etcétera, etcétera. Lo que viene a decir un poco es cómo el marxismo viene a tirar abajo un montón de concepciones, y muchos por eso lo critican y no quieren adherir a sus tesis. Dice, algo parecido pasa en el campo de las ciencias humanas, históricas y políticas, con el marxismo. Es decir, compara el marxismo con la aparición de Galileo Galilei y cómo rompió con esa concepción del mundo oscurantista, ¿no? Nuestro objetivo es el replanteo de la teoría nacionalista. Nuestro objetivo es el replanteo de la teoría nacionalista, renovándola no desde Europa, sino desde las perspectivas peculiares de un país colonizado. ¿En qué consiste esta rotación de la mirada histórica? O de otro modo, ¿qué es el nacionalismo? Pocos conceptos en el vocabulario político contemporáneo tan mentados como el de nacionalismo, y ninguno más controvertido, incluso dentro de las mismas corrientes nacionalistas. Pero las disputas más confusas y las desinteligencias más intransigentes enconan a los individuos y a las clases sociales, ni bien se ahonda en el mismo. El hecho no debe extrañar. La palabra nacionalismo implica la dilucidación previa de dos órdenes de cuestiones complejas e interrelacionadas. Una teórica, por lo general, no clarificada por quienes manejan el vocablo, y que es más bien objeto de estudios especializados, económicos, históricos, lingüísticos. Y otra es práctica. De ahí la imposibilidad de entendernos cuando hablamos de nacionalismo, espoloneada la cuestión por exigencias presentes, vivas, actuantes, que dividen en tendencias antagónicas internas a los pueblos coloniales de hoy. Dejando de lado provisoriamente
El análisis de los múltiples e intrincados componentes del nacionalismo solo es viable desentrañar su esencia, que es el objeto de este libro, partiendo de una oposición crucial que puede resumirse así. 1. El nacionalismo posee un doble sentido según corresponde al contexto histórico de una nación poderosa o de un país colonial. Hay, pues, en el umbral del tema una distinción, no de grado, atención, no es cuantitativa, sino de naturaleza, es cualitativa la diferencia entre el nacionalismo de las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son formaciones históricas ya constituidas, y por otro lado el nacionalismo de los países débiles, que aspiran justamente a constituirse en naciones. Nosotros somos una neocolonia, tenemos que dejar de serlo. 2. El nacionalismo adquiere connotaciones irreductiblemente contrarias según las clases sociales que lo proclaman o rechazan. Es decir, aquí, de nuevo, después del prólogo, estamos en la introducción, ya Hernández Arregui nos está aclarando que hay una diferencia entre país imperialista o país oprimido, país subordinante, país subordinado, y esa misma dialéctica, que sería una dialéctica de estados y de imperios, en términos de Gustavo Bueno y en términos de nuestro materialismo político, también hay una dialéctica de clases. No es lo mismo el nacionalismo según la clase que lo lleve adelante y que lo exprese. Puede ser la clase burguesa o protoburguesa en connivencia con el imperio, o sea, las clases dominantes, o la clase dominada, o la clase proletaria, o la clase subordinada. En síntesis, el concepto político de nacionalismo no es unívoco. Da origen a dispares ideologías, a interpretaciones de clase falsas y comprometidas, como veremos, de la realidad política nacional. Y que en tanto, ideologías de clase, en última instancia, aunque pregonen el patriotismo más altisonante, son la negación misma del nacionalismo, si es que por nacionalismo entendemos, en su acepción verdadera, la teoría y práctica de la revolución nacional liberadora del coloniaje, que únicamente puede encarnarse, aunque a esa liberación nacional contribuyan otros factores de poder, como ejército, iglesia, burguesía nacional, etc., en la actividad revolucionaria de las masas. Aquí está diferenciando lo que es el patriotismo, o patrioterismo mejor dicho, de las clases dominantes, del verdadero patriotismo, o del verdadero nacionalismo, encarnado por las masas. Toda teoría nacionalista que prescinda de la potencia numérica y de la conciencia histórica de las masas, atención, toda teoría nacionalista que prescinda de la potencia numérica y de la conciencia histórica de las masas es una abstracción inservible, mutilada de la lucha nacional y del pueblo. Un nacionalismo literario, reaccionario y apócrifo. Y es que los intereses materiales de las diversas clases sociales que se contraponen en la lucha política de un país, aunque se escuden en la misma palabra, nacionalismo, generan imágenes nacionales divergentes. Hay, pues, un nacionalismo reaccionario y un nacionalismo revolucionario. Repito, hay, pues, un nacionalismo reaccionario, el de las potencias imperialistas, el de las clases dominantes, y hay un nacionalismo revolucionario, el de las naciones subyugadas y el de las clases subyugadas. El nacionalismo ligado a las clases privilegiadas, aunque adopte a veces cierta actitud crítica frente a ellas, repito, un nacionalismo ligado a las clases privilegiadas, aunque adopte a veces cierta actitud crítica frente a ellas, y un nacionalismo que se expresa en la voluntad emancipadora de las grandes masas populares. Me viene a la mente aquí Guillermo Moreno, que enarbola siempre un nacionalismo burgués, ligado siempre a la burguesía nacional e incluso a la burguesía norteamericana representada por el trumpismo, de lo que es el verdadero nacionalismo. Por eso, para nosotros, Guillermo Moreno es un nacionalista burgués.
Mantener el equívoco entre ambas concepciones de nacionalismo, prosigue Hernández Arregui, en el que están conjuradas todas las potencias colonialistas del presente, tanto como las clases sociales encumbradas de los países coloniales, y destinado a velar el sentido real del nacionalismo revolucionario, ha sido, respecto a estas nacionalidades sin soberanía real, por ejemplo a las nuestras, una de las más diestras y calculadas defraudaciones de la filosofía del imperialismo. Voy a leer nuevamente el párrafo para que se entienda. Mantener el equívoco, es decir, mantener como iguales, de manera equivocada, a propósito, la palabra nacionalismo, entre ambas concepciones, que ya hablamos, el nacionalismo burgués, nacionalismo revolucionario, en el que están conjuradas todas las potencias colonialistas del presente, el nacionalismo burgués, tanto como las clases sociales encumbradas de los países coloniales, las burguesías coloniales, y que está destinado a velar el sentido real del nacionalismo revolucionario. Esto ha sido, respecto a estas nacionalidades sin soberanía real, o sea, como las nuestras, una de las más diestras y calculadas defraudaciones de la filosofía del imperialismo. Por eso, por ejemplo, Guillermo Moreno es un filisteo. Es un tipo que enarbola un nacionalismo que no es un nacionalismo proletario ni revolucionario. Es un nacionalismo burgués, que es funcional finalmente al imperialismo. Pero la simple enunciación de una tesis de nada vale si no se desciende a la raíz de los problemas en ella implicados. Es por eso necesaria, a través de una recorrida panorámica, la exposición histórica del nacimiento de las nacionalidades durante los siglos XVI y XVII, con las grandes monarquías absolutas, la transformación de este principio de las nacionalidades en el siglo XIX, su final degeneración, ya en nuestro tiempo, en los moldes del fascismo europeo, asociada tal recapitulación a la crítica sin concesiones al nacionalismo de las grandes potencias imperialistas y a la defensa no menos enfática del nacionalismo de los pueblos coloniales. Cuestiones todas ellas vinculadas a la necesidad de la revisión histórica y con particular referencia a la Argentina, a la aparición del fenómeno de masas peronistas y a sus relaciones con el liderazgo, el papel que en la liberación ha de cumplir el proletariado, nervio y sostén de la industrialización nacional, entendida esta última, a través de principios económicos y políticos, denegatorios en su expresión más radical de la estrategia neocolonialista de las potencias mundiales. A su vez, estas múltiples cuestiones están raigalmente insertas en la tesis de la unidad de la América hispánica. Último reducto completo, con la excepción de Cuba, que en el mapa le resta al imperialismo. ¿Por qué excepción de Cuba? Porque Cuba ya era socialista en el momento de escribir esto. En especial al norteamericano. Se prueba en este orden que la debilidad económica de Iberoamérica, que dentro de 40 años tendrá 460 millones de habitantes, decía él hace 50 años, no responde a ninguna fatalidad étnica, ni geográfica o cultural, sino que esta debilidad de Hispanoamérica responde a la política disolvente de las grandes naciones, o sea, de las grandes naciones imperialistas. El anticipo de la unificación económica y cultural de Iberoamérica pasará pronto a ser una empresa común de resolución política y casi seguramente militar. Va a ser seguramente militar, no hay otra forma. Tiene que ser político-militar, político-económico-militar. El destino histórico de la América hispánica, depende, y esto en términos absolutos, de la concentración hoy desmenuzada por Estados Unidos y Europa, de su potencial económico y su filiación cultural. Es decir, estamos desmenuzados, balcanizados propiamente por las potencias imperialistas y el destino histórico de nuestra América hispánica va a depender de sacarnos de encima esa acción deleteria del imperialismo y unificarnos tanto política, económica como culturalmente.
Esto no es una utopía, dice Hernández Arregui. Iberoamérica ha entrado en erupción. Todo está preparado ya. La tarea y el fin mismo solo aparecen donde las condiciones materiales existen ya o por lo menos se hallan en su proceso de desarrollo. Esta observación de Marx en Carta de Krieg la tenemos a la vista, no como mera predicción, sino como un hecho verificable a lo largo y a lo ancho de Iberoamérica. Es decir, acá lo que está diciendo Hernández Arregui es todas las condiciones materiales están dadas. Hace falta la acción política. No olvidemos que, como el mismo Marx lo ha dicho, dice Hernández Arregui, la necesidad da a los hombres la fuerza. Ahora bien, una cosa es el modelo ideal y otra su efectuación en la realidad. Las ideas se modifican al chocar con el tremendo escollo de las potencias terrenales. Todo sería inútil si la revisión de la teoría nacionalista fuese puramente declamatoria, es decir, especiosa. Estamos, es evidente, persuadidos de lo contrario, o sea, que la teoría nacionalista es el antecedente de su consumación práctica, arrancando del principio que un problema bien planteado está medio resuelto. Por eso es importante para nosotros entender la problemática de Iberoamérica y de la iberofonía. Es importante entender quiénes son los enemigos y quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando planteamos bien el problema, ese problema ya está medio resuelto, ¿no? Porque si hacemos las preguntas correctas, vamos seguramente a llegar a las respuestas correctas. No queremos aquí hacer, como alguien dijo con relación a la filosofía crítica de Hegel, un agujero abierto en la camisa de la Madre de Dios, pero sí suplantar las almibaradas ilusiones, las ensaladas de ideas, las revoluciones polvoristas, mediante la clarificación de la gran cuestión, la liberación nacional. Aquí Hernández Arregui habla, ¿no?, de esta cuestión de la unificación de la América hispánica y de su liberación del yugo imperialista. El principal problema aquí es siempre el problema de la revolución, el problema de la sublevación de las clases oprimidas y de los países oprimidos, ¿no? Y es que, como el mismo Hegel lo dijera, los laureles del mero querer son hojas secas que nunca han sido verdes. Dicho de otro modo, no es lo mismo teorizar sobre la Revolución Nacional Iberoamericana que realizarla. Es auspicioso que gran parte de la juventud sea revolucionaria, pero ¿de qué revolución hablan? Hay muchas formas de pensar revolucionariamente, y la propia dialéctica de la historia conduce incluso a los grupos más reaccionarios a hablar de nacionalismo y revolución. Tales corrillos hacen hasta algunas concesiones a la clase obrera. Mas ya sabemos que todo millonario es filántropo en su lecho de muerte. No hay que comenzar la casa por el techo, sino por la base. Y la base son las masas. La base son las masas. Y esas masas no son entelequias, son en la Argentina masas peronistas. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Obviamente esto está contextualizado en la efervescencia de la resistencia peronista y en el retorno de Perón, ¿no? Esto está escrito a finales de los 60, cuando hay una elevación de la conciencia de clase y de conciencia de nación en las masas proletarias, en esas masas proletarias mayoritariamente peronistas, que bregan por tumbar la dictadura de Onganía. Después esa dictadura traspasa el mando hacia la dictadura de Lanusse y bueno, finalmente se hace incontenible esa elevación de las luchas y termina desembocando en las elecciones que gana Cámpora y después renuncia a Cámpora y gana Perón. Entonces estamos hablando acá de un periodo en plena dictadura militar, finales de los 60, principios de los 70, en donde hay toda una contextualización aparte mundial de los procesos de liberación nacional y donde hay un cuestionamiento realmente a los regímenes de opresión y las masas argentinas, las masas proletarias argentinas
están llevando a cabo una lucha antiimperialista en contra de la dictadura y en pos del regreso de su líder, ¿no? Porque las masas mayoritariamente en ese momento eran peronistas. Hoy esto estaría en entredicho, ya que no habría, a mi juicio, una conciencia política que tenga que ver con la cuestión peronista en las masas proletarias, porque el mundo del trabajo ha cambiado y esos trabajadores de los 70 no son los mismos trabajadores de hoy y no tienen la misma conciencia de clase. Pero bueno, contextualizando, él está hablando de ese momento, ¿no? He aquí el punto de partida, dice, en un país colonial de toda teorización revolucionaria. La vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran la solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Lo cita a Marx. Y esto tiene relación con el fenómeno peronista y sus críticos de izquierda, que olvidan, a sabiendas o no, la reflexión de Marx. Cualquier paso adelante, cualquier progreso real, tiene más importancia que una docena de programas. Y esto lo decía Marx. Debe recordarse, dentro del pensamiento de Marx, desacreditado no solo por sus enemigos, sino por marxistas indoctos, que lo único que hace la actividad humana es retardar o acelerar sucesos que ya marchan en determinada dirección. Y es una característica de todo proceso histórico que los resultados nunca coinciden exactamente con la visión previa de la mente. Esto es importante. Los resultados no siempre van a coincidir exactamente con la visión previa de la mente. Por eso, cuando se afronta el complejo problema de la revolución anticolonialista, conviene retener en la cabeza estas templadas palabras de Kant. A los ideales hay que reducirlos a los límites de la legitimidad. Capítulo 2 de la introducción. Hemos dicho más arriba, al hablar de la necesidad de ir a la raíz de las cosas, que el conocimiento del pasado es indispensable al pensamiento crítico y revolucionario del presente. Mucho se ha hablado sobre la utilidad o inutilidad de la historia. Cicerón escribió una frase tan tediosa como afortunada y vana: la historia es la maestra de la vida, a la que Hegel, a pesar de su mente genialmente historicista, quizás en un rapto de mal humor, opuso la siguiente: lo único que enseña la historia es que la gente jamás aprendió nada. Wilfrido Pareto, entre otros, ha considerado a la historia como un gran cementerio de aristocracias. Tales ocurrencias son truncas por genéricas. La cuestión cambiar si a la historia concebida como monumento ejemplar o pasado sacro, pasamos a enjuiciarla como lo que realmente es: historia escrita por hombres. Y como la historiografía en letras de molde es siempre la de una clase social, en el caso argentino la oligarquía terrateniente, la revisión de la historia es entonces de vital relevancia en su articulación con la liberación nacional. Es decir, si no leemos la historia, primero hay que conocer la historia, segundo, si no leemos la historia con ojos críticos, porque la historia, como todos sabemos, la escriben los dueños de todo, los dueños de todo son siempre la misma clase dominante, entonces no vamos a tener el diagnóstico correcto, ¿no? Decía entonces, es de vital importancia la revisión de la historia en su articulación con la liberación nacional, o lo que es lo mismo, en su conexión intrínseca con las masas argentinas, ya que solo una revisión de la historia que muestre el meollo, la esencia de clase de esa historia oficial, o sea, acá está hablando de que hay que develar realmente cuál es la clase que escribió la historia, puede darle solamente eso, revelar eso, puede darle al pensamiento nacional un instrumento crítico de primer orden para elevarse racionalmente a la conciencia histórica del papel de las masas como protagonistas de la historia. Si es que, como lo señalara Marx, en la historia de las ideas solo tienen éxito aquellas que expresan intereses de clase, por eso la historia de la oligarquía
ha impuesto durante un largo periplo su sello edulcorado a la educación argentina, una educación con vestimenta heroica y carne legañosa. A la historia oficial de la oligarquía hay que oponerle la revisión revolucionaria que desvista el contenido clasista de esa fábula canonizada de nuestro pasado. Este párrafo lo vuelvo a leer. Atención. A la historia oficial de la oligarquía hay que oponerle la revisión revolucionaria que desvista el contenido clasista de esa fábula canonizada de nuestro pasado. Taine ha señalado que en el transcurso de su larga vida cada pueblo pasa por muchas renovaciones y no obstante ello sigue siendo el mismo. Solo cuentan aquellas constantes colectivas cuyo efecto subsisten en las épocas siguientes. Uno de estos hechos perdurables es en la Argentina la cuestión del caudillaje, o sea, traducido el tema a su significado histórico real, el problema del atraso del país y las provincias bajo la conducción económica y política de Buenos Aires. El historiador revolucionario no va a los caudillos porque sí, sino por un reclamo de la conciencia nacional en desarrollo. No faltarán, jamás faltan, espíritus conciliadores, en unos casos, avisados en otros, que se preguntarán, cogitabundos, ¿para qué promover la discordia entre los argentinos exhumando hechos superados del pasado? ¿Por qué desenterrar a los muertos? A esto debe contestarse, porque los muertos están vivos. En el correspondiente capítulo de este libro probaremos cómo detrás de estas jeremiadas el concepto de barbarie de las masas fraguado por Sarmiento está hoy más vivo que nunca y sigue vivo. A la historia no hay que bendecirla, y menos revisarla a hurtadillas tras la artimaña universitaria de la imparcialidad del historiador, más acá y más allá, como los dioses de Epicuro de las pasiones humanas. Tan solo los cabellos se os ponen de punta, y a eso le llamáis saber puro. Lo llamáis levantar el velo del Isis, cuando indecentes levantáis la blusa. Brentano. A la verdad hay que predicarla en alta voz. Acá es donde él asume el papel de intelectual orgánico del proletariado argentino, de las masas subyugadas, donde dice, el deber es predicarla en voz alta a la verdad. Los argentinos estamos irremediablemente divididos. Hay una patria y una antipatria. Y también gente errada de buena fe, bajo la horma pedagógica de una educación institucionalizada. La polémica histórica es hoy más perentoria que nunca. El concepto de barbarie que la oligarquía hace trapear a todos los vientos cada vez que el pueblo toma la historia en sus manos, vuelve hoy a ser encañonada contra una inmensa mayoría popular proscripta durante más de 10 años del comicio, encarcelada, torturada y excluida ilegalmente de la vida nacional. Se refiere aquí a la proscripción del peronismo, que duró 18 años. Y sigue, y los civilizados, entre comillas, se atrincheran en la diosa democracia, entre comillas, balandroneando sobre la incultura de las masas, en tanto entregan sin pundonor, sin dignidad, el patrimonio del país a los centros económicos del poder mundial. Bueno, lo mismo que pasa ahora, la perorata de la democracia, los valores institucionales, mientras entregan la patria y todo nuestro patrimonio al capital internacional. Parafraseando un refrán oriental, podríamos decir, hay varias formas de conducta democrática, la mejor de las cuales es salir corriendo. Esa democracia, entre comillas, será destruida democráticamente por el pueblo. Esa democracia, entre comillas, esta democracia liberal pedorra, será destruida democráticamente por el pueblo. No se trata de una paradoja, sino de una certidumbre histórica. El triunfo de los pueblos coloniales es inevitable, y en este desenlace que se acerca
La revisión de la historia es una actividad corrosiva previa a la liberación nacional. De ahí de vuelta subraya la importancia de profundizar en la historia de manera crítica. Hay que conocer la historia porque es la manera en que conocemos las razones por las cuales tenemos este presente. La ofensiva de la clase terrateniente contra el pueblo, sus héroes y sus grandes, aunque oscuros recuerdos históricos, es hoy más desenfrenada que nunca. Y este odio de clases se alza desde el fondo del pasado y se proyecta al presente con el pretexto del totalitarismo de las masas contra aquellos que ayer y hoy acaudillaron las ideas populares. Se llamen Artigas, Bustos, Ibarra, Felipe Varela, López Jordán, Irigoyen o Perón. No se trata de analogías planideras. Tenía razón Leopoldo von Ranke cuando advertía: semejanzas fugitivas guían engañosamente con frecuencia lo mismo al político que se inspira en el pasado que al historiador que quiere basarse en el presente. Pero tampoco de quebrar la unidad de la historia de las masas nacionales. No son la misma cosa las montoneras aplastadas durante el siglo XIX y la clase obrera argentina de hoy. Lo mismo podemos decir, no es lo mismo la clase obrera de los 60 y de los 70 que la clase obrera de hoy. Pero sí dos etapas, no analógicas pero interligadas, de la formación del proletariado nacional. Esto explica por qué la oligarquía la oligarquía unifica en un mismo concepto al caudillo y las montoneras del siglo XIX con, al fin de cuentas, ya están muertos, con ese proletariado actual que tiene el inconveniente de estar vivo. Y al mismo tiempo organizado por Perón en clase nacional, en voluntad multitudinaria contra el coloniaje. Y Perón es también un caudillo en el noble y populoso sentido que le da el término la lengua española, y no una oligarquía sin ideales o un nacionalismo y una izquierda sin pueblo. Ahí vuelve al concepto este del caudillo como conductor político de las masas. Hace la analogía del siglo XIX con el siglo XX y el peronismo, y cómo desdeña Hernández Arregui de esta desaprobación que hacen las clases dominantes y cierta izquierda que él denomina izquierda sin pueblo. La izquierda abstracta, la izquierda indefinida hoy podríamos decir, o todas estas izquierdas que pululan pero que no tienen arraigo en las masas, ¿no? 3. La coraza de la educación forjada e instituida por la oligarquía, la coraza de la educación forjada e instituida por la oligarquía, ha congelado en generaciones íntegras de argentinos todo espíritu crítico. Ayer esa oligarquía difamó a las montoneras, tramando el modelo bárbaro que aún vive en los textos de estudio. Hoy, a los trabajadores argentinos y, por implicancia, a los conductores de masas. Las manifestaciones cúspides de la vida de un pueblo se personifican en hombres, pero estos fenómenos son colectivos. Y el individuo, cualesquiera que sea su talla histórica, es un accidente. Es el pueblo el que crea al líder. Nada hay tan dificultoso como avistar bajo la fugaz existencia cotidiana las causas generales de los cambios sociales, de los hechos colectivos, objetos del pensamiento abstracto, no de la sensibilidad. Uno de los artificios magistrales de la educación colonial ha consistido en desproveer al conocimiento histórico de los principios o causas que orientan la vida colectiva de una nación, suplantándolos por anécdotas, por hechos y personajes singulares, por maniquíes condecorados. Y cuando los pueblos, que son precisamente estados sociales colectivos, suscitan a sus líderes en actos violentos, como las mismas causas extremas que los crean, la mayoría de los intelectuales se equivocan. Este fenómeno ha sido inobjetablemente expuesto por Gramsci. El elemento popular siente, pero no siempre comprende, y sabe
el elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende, y es parcialmente, y especialmente, perdón, no siempre sabe. El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender, y especialmente sin sentir, que uno es apasionado, es decir, sin sentir las pasiones elementales del pueblo. No se hace crítica ni historia sin estas pasiones, esto es, sin esta conexión sentimental entre los intelectuales y el pueblo-nación. Si la relación entre intelectuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, está dada por una conexión orgánica en la cual el sentimiento-pasión se convierte en comprensión y por lo tanto en saber, no mecánicamente sino de un modo vivo, sólo entonces es la relación de representación y se produce el intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigidos y dirigentes. Esto es, se realiza la vida de conjunto, que es lo único que constituye la fuerza social, y se crea el bloque histórico. Es un poco complejo, pero si quieren lo leo de nuevo. Vamos despacio. Lo que dice Gramsci es importante y es muy interesante, porque da un poco por tierra contra esos intelectuales que creen que comprenden la realidad, pero en realidad no la comprenden para nada. Dice, el elemento popular siente, las masas, el pueblo, siente, pero no siempre comprende. Y no siempre comprende y sabe, ¿ok? El elemento popular siente, no siempre comprende y sabe, es decir, no puede, o sea, siente lo que pasa, pero no puede hacer una abstracción de lo que está ocurriendo, no puede llevarlo al plano racional. El elemento intelectual, en cambio, sabe, pero no siempre comprende, y especialmente no siempre sabe. Es decir, el elemento intelectual sí puede hacer un análisis racional, pero a veces su racionalidad es tan abstracta que deja de comprender realmente lo que está pasando, por lo tanto no sabe. El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender, y especialmente sin sentir, que uno es apasionado, es decir, sin sentir las pasiones elementales del pueblo. Está diciendo que para ser un intelectual orgánico, además de elevar hacia la abstracción lo que está ocurriendo, la situación, analizarla racionalmente, hay que también sentirla la situación, sentir lo que está ocurriendo y sentir una identificación con una parte de quien se está jugando la historia. No se hace crítica ni historia sin estas pasiones. O sea, los seres humanos no somos seres fríos sin pasiones, tenemos nuestras pasiones. Esto es, sin pasiones, sin conexión sentimental entre los intelectuales y el pueblo-nación. Es decir, los intelectuales, además de racionalidad, tenemos que tener sentimientos, pasión por el pueblo-nación. No puede haber esta desconexión entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados. Está siempre dada una conexión orgánica en la cual el sentimiento-pasión se convierte en comprensión. O sea, sentir, pasión, la cuestión subjetiva, si se quiere, se convierte en comprensión. Por lo tanto, en saber. Solo entonces es la relación de representación y se produce el intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigidos y dirigentes, esto es, se realiza la vida de conjunto, que es lo único que constituye la fuerza social. Se crea el bloque histórico. Intelectuales y pueblo. El intelectual entonces no solamente puede racionalizar, sino que debe sentir. Sin cualquiera de los dos elementos está perdido. Y si no hay conexión entre intelectuales y pueblo, no se realiza este bloque histórico. El hecho señalado por Gramsci se explica por sí mismo. Los intelectuales y en especial los educadores son también fenómenos sociales, y en su calidad de tales han sido formados como individuos por la generación más antigua que, de este modo, los ha socializado a su servicio. Y si, vista la cosa en su conjunto, se pudo llamar a tantos mediocres escolásticos, incluidos San Alberto Magno, simios aristotélicos,
en un país colonial se puede hablar de monos diplomados. Y estos son nuestros intelectuales orgánicos de la clase dominante. Monos eh, o simios aristotélicos. O monos colonizados, ¿no? Diplomados pero colonizados. Aislados del pueblo, ven la historia como algo acabado e intocable. Mas la historia, como enfrentamiento incesante de contradicciones, jamás transcurre en línea recta. La historia, como enfrentamiento incesante de contradicciones, jamás transcurre en línea recta. En ella se mezcla lo inmoral y lo moral, lo conservador y lo revolucionario, la miseria y la grandeza. Pero este sinuoso entramado de los hechos no impide que la espiral del desarrollo tenga una meta. Lo sustancial y vivo de la historia es también lo contingente que arrasa. Así Perón, Verbigracia, es el personaje limitado a un momento del desarrollo histórico de la nacionalidad en gestación. Fíjense cómo ubica a Perón como un elemento contingente. Perón, Verbigracia, es el personaje limitado a un momento del desarrollo histórico de la nacionalidad en gestación. Perón es contingente y la nacionalidad todavía no está hecha porque somos una neocolonia. La nacionalidad está en gestación. Pero a un tiempo es mucho más. Una etapa densa, el paso colectivo imponente bajo forma individual de una comunidad particularmente encarnada por el proletariado, que aún en sus errores juveniles y en su inevitable inmadurez ideológica, es la representación que adopta en este lapso de su ruta hacia la emancipación el pueblo argentino todo. Ahí está haciendo una caracterización del peronismo. Volvemos a leer ese pequeño parrafito. Dice que Perón es contingente, que la nacionalidad está en gestación, pero al mismo tiempo esto es mucho más lo que está pasando. En realidad esta es una etapa densa, que es el paso colectivo imponente bajo forma individual de una comunidad, es decir, el paso de una comunidad particularmente encarnada en su proletariado, en sus clases subyugadas, que aún en sus errores juveniles y en su inevitable inmadurez ideológica, errores juveniles, inmadurez ideológica, el peronismo, es la representación, ese peronismo, que adopta en ese lapso de su ruta hacia la emancipación, el pueblo argentino todo. Los hechos sociales están encadenados. La revisión de la historia propone la reforma de la educación, y esto es asimismo cardinal con respecto a las capas intelectuales y los hábitos mentales adquiridos por vastos grupos sociales. Todo sistema educativo tiende a la fijación de creencias, hábitos, de comportamiento y sobre todo de acatamiento hacia las normas de la clase educadora y por lo tanto directora, aunque este poder tangible aparezca infuso a través de potestades impersonales como la educación primaria, secundaria, universitaria, los institutos de enseñanza privada, la iglesia, el periodismo, etc. Y oculto tal poderío de clase bajo fórmulas genéricas y excelsas como la enseñanza libre, la libertad de prensa, libertad de cultura, sindicalismo libre, etc. Acá nos enseña a desconfiar bastante de la palabra libertad y libre. Fíjese que a partir de la palabra libre y libertad tenemos las cosas que tenemos, ¿no? Dice, el sistema educativo en la Argentina, un país colonial, a pesar de su alto nivel industrial, es aún piedra angular del dominio político en la medida que custodia los ideales formativos de una oligarquía decadente, pero aún reanimada por el apoyo externo del imperialismo. Empero, como dijera Lessing, todos los grandes edificios caen con el tiempo, aunque hayan sido construidos con arte y ornamento. Una de las características de esa educación colonial es la ineptitud para aceptar el paso del país agropecuario a la sociedad industrial y de masas, dentro de un configurado social como el argentino, agitado por el cambio y pujantes corrientes sociales, precisamente en estado de cambio. Lo que permanece sin cambiar está muerto. Lo que permanece sin cambiar está muerto. En tal sentido, la oligarquía terrateniente está concluida.
Es verdad que, como dijera Hegel, la serpiente del espíritu muda de un modo indoloro su marchita piel. O sea que las cabezas apolilladas de los profesores secundarios y universitarios también van descubriendo a medias lo nacional, pero no pueden romper con el pasado agropecuario y sus mitos. A él están adheridos como pólipos, pues los profesores, cualesquiera sea la idea que tengan de sí mismos, son parte de la burocracia estatal. Están comisionados para educar, o mejor dicho, socializar a la infancia, la adolescencia, la juventud, que pasa por las aulas dentro de los valores preestablecidos por el Estado y de los cuales su propia formación profesional ha brotado. Es obvio que tales capas intelectuales están encarpetadas por su situación social de dependencia dentro de un sistema mayor que engloba al educativo. Es un hecho comprobado el conflicto que le significa al individuo admitir una verdad acorde con su verdadera posición dentro de la sociedad. Y queda así, insinuado, otro de los temas colindantes de este libro, la del papel de los intelectuales y la universidad. Cuarto, un simple recorrido por las librerías de Buenos Aires atestigua el hecho tan comentado en los últimos tiempos del repentino interés de los lectores por los libros que hacen referencia al país. Bueno, esto no está ocurriendo ahora. Pero en ese momento, en los 70, había toda una juventud que quería la militancia social y se volcaban de manera masiva a estudiar los problemas de la historia, los problemas filosóficos y políticos, económicos. Dice, la observación sociológicamente considerada es verídica, pero lo que se soslaya, y en la vida social todo está de alguna manera coordinado, es que tal literatura nacional es protegida, promovida y canalizada por organismos empresarios y universitarios que de algún modo mantienen e industrializan esa producción y a un tiempo preservan los controles culturales sobre el país a través de un amplio sistema de ventas y propagandas. Es verdad que esa literatura se vuelve ahora hacia una temática argentina y no interesa su contenido de clase en alguna u otra forma, a pesar de las variantes que pueden encontrarse en tales manifestaciones literarias, ligado al más grande movimiento de masas de Iberoamérica, el peronismo. Esto es, a los cambios sociales operados en el país con la industrialización y el peso político de las masas. Junto a estas expresiones, que aún en su cobarde pestilencia de clase son positivas en tanto miran al país, se mueve otro pensamiento nacional, en el que predomina, más que la literatura, el tema histórico y anticolonialista de combativa orientación crítica. Y lo más resaltante es que esta literatura escatimada por los diarios es leída con avidez por amplios y desconocidos públicos. Esta dicotomía, la existencia por un lado de una literatura nacional y por otro la antinacional, significa por implicancia la indagación sobre la esencia del escritor nacional. En esto no se puede andar con melindres. La coexistencia de dos categorías de escritores y también de otra promoción intelectual intermedia más joven, indecisa en la medida que ha nacido a la vera de ambas, es la de las dos visiones adversas de país. De un país viejo que no quiere morir, todavía europeísta, pero avergonzado de sí mismo, y un país nuevo que curiosamente arremete hacia el futuro partiendo de genuinas tradiciones nacionales contra los grandes mamotretos de la cultura oficial y de los premios anuales, meros controles sociales sobre la labor intelectual que el escritor ansioso de prestigio acata a fin de no ser postergado o ignorado por una crítica regimentada. Aquí está haciendo mención a la emergencia de una literatura nacional en contraposición a la literatura oficial, en tanto no solamente literaria, sino también en cuanto a contenidos históricos, filosóficos, etcétera, de temática nacional, y cómo esas dos corrientes chocan entre sí y cómo en ese momento histórico la juventud se volcaba con gran interés hacia estas temáticas, cosa que hoy lamentablemente no está ocurriendo.
Entonces Hernández Arregui se pregunta, ¿qué es pues un escritor nacional? Está la cuestión de acá del escritor nacional, en realidad está hablando del intelectual nacional. El escritor nacional es aquel que se enfrenta con su propia circunstancia, pensando en el país y no en sí mismo. Este es un hecho también condicionado por la historia donde el azar no cuenta. Si en 1955, con la caída de Perón, no se hubiese producido lo que Arturo Jaureche en un libro profético tituló El Plan Presbich, Retorno al coloniaje, la mayoría de los verdaderos libros nacionales aparecidos desde entonces y devorados hoy por millares de argentinos no se hubiese escrito. Una literatura propia, larvada o desdeñada por las élites, ha existido siempre. Pero lo que por primera vez se ha dado en lo que va de este siglo en la Argentina es la pasión por los libros esclarecedores de la conciencia nacional. Vuelvo a decir, esto se daba en los 70. La pasión por los libros esclarecedores de la conciencia nacional. Es algo que nos está tocando a nosotros ahora, que estamos leyendo precisamente este libro, pero lamentablemente no es la media de lo que está ocurriendo hoy en Argentina y que sí ocurría esto hace 50 años atrás. Por eso también la oligarquía necesitó del golpe militar para descabezar esas, valga la redundancia, cabezas que estaban pensando en términos nacionales y en términos de clase. Por eso se necesitó ese sangriento golpe para destruir la conciencia nacional. Y hoy tenemos el resultado. En ese sentido podemos decir que la dictadura militar ha cumplido sus objetivos con creces. Pero sigamos. Decía, una literatura propia, larvada o desdeñada por las élites, ha existido siempre. Pero lo que por primera vez se ha dado, en lo que va de este siglo en la Argentina, es la pasión por los libros esclarecedores de la conciencia nacional. De no haberse operado este aciago retorno al colonialismo, nuestros propios libros no hubiesen nacido. Y esto testimonia que el escritor, ya se ha dicho, es un reflejo social de los influjos positivos o negativos de las potencias materiales que gravitan sobre él a través del país verdadero. Aquel que se ufana de sus obras es un majadero, o como dijera Fichte sobre los escritores, el deseo de gloria es una vanidad despreciable. Todo libro anticolonialista, cualesquiera sea su éxito, es más bien un fruto acre, pues tales libros han manado de la desventura del país y no del narcisismo literario. Y si tal prestigio emerge, como es inevitable, de una obra áspera y crítica contra instituciones y figuras representativas del coloniaje, más que valimento, acarrea sinsabores, odios perdurables y calumnias, solo compensadas por la fe en la patria avasallada. Aquí está hablando realmente del destino, del trágico destino del intelectual antiimperialista, anticolonial, que hoy en terminología de hoy sería olvidado y cancelado. Aquí habla, ¿no?, de un poco del deber moral del intelectual, del deber moral de su compromiso con el país, con la nación y con las clases desfavorecidas, y cómo eso, su compromiso con los desfavorecidos, le acarrea sinsabores y prácticamente un olvido y un envío al ostracismo. O sea, en términos de hoy, cancelado. Una fe que es el único contrafuerte que puede oponerse al regulado aparato de la cultura colonial, cuya concertada y rencorosa reacción es proporcional al peligro que el pensamiento nacional lleva implícito. Todo escritor nacional ha experimentado alguna vez la sensación de un muro que lo asfixia y la interrogación concomitante acerca de si la lucha empeñada tiene un sentido que la justifique. Esto también nos atraviesa como militantes. Cuando encontramos tantas, por decirle, tantos muros, tanta a veces indiferencia o tanta agresión contra uno, ¿no? Una vez se pregunta, ¿vale la pena? Mas no hay que dejar que la melancolía haga su nido en la cabeza, dice Hernández Arregui.
El poder de las ideas nacionales y sus efectos letales son más destructivos de lo que el escritor nacional piensa. Y entonces la lucha vuelve a vivirse como un baño saludable del espíritu, como un compromiso, el único tal vez, que compensa la vocación intelectual en un país colonizado. En verdad, el país colonial nos marca a todos, a unos por cobardes e infieles al pensamiento argentino y a otros por lealtad al país por aquellos desvirtuados. Todo libro nacional en el sentido expuesto es necesariamente polémico, y cuando concuerda con las disyuntivas de un país internamente sobresaltado por la historia, repercute de múltiples y contradictorias maneras. Pero tales libros han descalabrado a la inteligencia cipaya. Esta inteligencia, tanto de derecha como de izquierda, se irrita ante los escritores genuinamente nacionales, que son en tanto hombres amasados a su pueblo, la mala conciencia que le recuerda, como una voz interior, su deserción de las luchas del pueblo. De ahí que los intelectuales perfumados y afrancesados, academicistas, nos odian, porque en realidad, como acá menciona Hernández Arregui, nosotros le hacemos notar, digamos, su deserción a su propio pueblo, ¿no? Su traición a su propio pueblo. Más que el escritor nacional en sí mismo, lo que les resulta inadmisible es que las masas argentinas o nacionales representan no solo la alpargata, sino la cultura nacional. El liberalismo colonial les endilgó que eran ellos, mandarines de una ficticia élite intelectual, los depositarios de esa cultura. Pero la cultura es colectiva, creación anónima del pueblo, no de los intelectuales. Y aunque es un signo favorable, en la Argentina actual la creciente nacionalización de las izquierdas aún no son revolucionarias, aunque algunos de sus intelectuales lean tardíamente El hombre que está solo y espera de Raúl Scalabrini Ortiz. Todavía, aunque de otro modo, ellos, atascados en un callejón sin salida, también están solos y esperan, intermedios, en este tránsito avinagrado de su evolución ideológica entre el país y sus angustias individuales, nihilistas, solitarias, tras las cuales lo que en realidad se debate es la crisis de la inteligencia argentina. Y pongamos punto final a este tema sobre los escritores. Hay un pensamiento nacional y un antipensamiento colonial. Un escritor nacional tipo es Raúl Scalabrini Ortiz. Un escritor colonial más perfecto que una esfera musical en la mente de Pitágoras es Jorge Luis Borges. De un Pitágoras que nunca existió, y en esto se parece a Borges, que ha caído en la farolería de hablar de Pitágoras sin conocer la filosofía griega. En rigor, Borges, pájaro nocturno de la cultura colonizada, desde el punto de vista del pensamiento argentino, es más fantasmagórico que el Pitágoras de la leyenda órfica. Un Borges, ese cadáver vivo de sus fríos versos, que dijera Lope de Vega, hinchado todos los días por la prensa imperialista, y que ni siquiera merecería ser citado aquí si no fuese porque es la entalladura poética de ese colonialismo literario afeminado y sin tierra al que hacemos referencia. Poeta del Imperio Británico, condecorado por Isabel II de Inglaterra, ha declarado hace poco: si cumpliese con mi deber de argentino, debería haber matado a Perón. El desmán sería para reírse, si no fuese, como lo hemos expresado en otra parte, porque detrás de estas palabras pierrotescas se mueven las miasmas oscuras del coloniaje. Así habla la inteligencia pura, este ancestro hermafrodita de la poesía universal fuera del mundo, que como una orquídea sin alma, llora en la mayoría de sus poemas su muerte propia a la manera de Rilke. Todos hemos de morir. No es nuevo ese tema de la muerte. Ya lo dijo Shakespeare. Tú le debes una muerte a la naturaleza. Mas es preferible a la muerte dominical y exhibida la muerte concebida por Walt Whitman. Todo va hacia adelante y hacia arriba. Nada perece. Y al morir es una cosa distinta a la que algunos suponen. Mucho más agradable. Sí, todos hemos de morir. Borges también. De hecho, ya se murió hace tiempo. Y con él se irá un andrajo
de colonato mental. A diferencia de ellos, bufones literarios de la oligarquía, mensajeros afamados del imperialismo, cuando a los grandes hombres de América les llegue la hora de la muerte, en ese mismo y supremo instante, la eternidad de la historia, la única y luminosa inmortalidad que le es dable esperar a la criatura humana en su tránsito terreno a la mortaja como una estela de gloria con las palabras de los verdaderos poetas nacionales. Hay una lágrima para todos, aquellos que mueren, un duelo sobre la tumba más humilde, pero cuando los grandes patriotas sucumben, las naciones lanzan el grito fúnebre y la victoria llora. Bueno, vamos a dejar en el capítulo 5, si les parece, y si quieren podemos abrir una instancia de comentarios y, y nada, y charlamos un poquito, como ustedes prefieran. Pueden abrir los micrófonos. Sí, yo había de hecho visto una imagen de Borges, voy a decir lo único de que estuvo con Videla. Ya estaba ciego en un momento. Se había sacado una foto con Videla. Sí. Así que, bueno. Borges es el prototipo del escritor excelso, con una técnica impoluta, perfecta, pero sin pueblo, es decir, no sin reflejo de lo nacional popular. Claro. Por eso es de consumo De, universal, mm. básicamente. de hecho hay un poema que se llama España, me acuerdo, lo había leído, no me acuerdo bien, pero había un halago a España, porque bueno, él era de apellido español, de raíz española, supongo, halagaba a Ulises, una cuestión así, me acuerdo, pero no voy a decir que era patriota porque da a entender que odiaba a Perón. De hecho, odiaba el fútbol, así que es así, bueno, Es que odiaba todo lo popular, lamentablemente, todo lo popular. porque claro, y había sido formado en una literatura inglesa. De hecho, ahí cuando Sí, sí, dice Hernández Rey fue condecorado por la reina Isabel II, claro. y donde ahí es un poco eh, la imagen triste del argentino que se lamenta de que los ingleses no hayan triunfado en las invasiones, cuando en realidad hay que decir que sí triunfaron, pero por otro modo. El pacto Rusiman, por ejemplo. Bueno, sí, eso es otro. Sí, sí, Roca-Russiman, el pacto Roca-Russiman es otro emblema político de la subordinación al coloniaje inglés. Eh, pero en realidad Inglaterra nos ha conquistado no por las armas, sino por la diplomacia y por el comercio. total, total. La forestal, acá en el norte de Santa Fe, Mariano, Ah, bien. la mayor expresión de tierra inglesa de la historia. Básicamente pueden haber hecho un país. Era un país. Jurídicamente no había influencia del Estado. Sí, la Patagonia Eh, misma también. La también, Patagonia, también, lo olvidate. que fue la denuncia con la Patagonia trágica. Por eso me parece muy interesante esto de tomar, me parece que el concepto que está aportando es conciencia de clase, conciencia nacional de clase, en última instancia, como síntesis, digo, que no sea el poder económico el que nos determine en última instancia, porque perfectamente puede haber un nacionalismo como el de que decís vos, y es cierto, el de Guillermo Moreno, que, por ejemplo, yo en todo caso, es más, me parece, para poner en este orden, es más respetable que un nacionalismo del presidente actual. Me explico, que ya está directamente vendido o regalado a Estados Unidos, al Fondo Monetario y a todo ese conjunto de lacras. No diré que Moreno está puramente, vamos a decirlo, que cree en una soberanía, porque si apoya a Estados Unidos, a los, a los republicanos, bueno,
Digo, capaz que hay también algo de subordinación, pero no diría a este nivel de Milei. Edgar quería hablar, habilitate el micrófono y habla Edgar. Sí, pues hay bastantes eh, cosas bastante muy interesantes que dijo aquí Hernández Arrey, que a mí me interesó lo que dijo de Borges, de el pensamiento antinacional de Borges, lo del colonato mental, y es bien curioso porque aquí en Guatemala hubo un escritor, que fue Miguel Ángel Asturias, que lo comparan mucho con Borges, Mm, pero la diferencia es de que Miguel Ángel Asturias recibió el premio Lenin de la Amistad de los Pueblos. mm, O sea, Miguel Ángel Asturias, el hijo de él, de hecho, fue el comandante Gasparilón, o sea, se cambió el nombre para dirigir uno de los movimientos revolucionarios marxistas de aquí de Guatemala. Ahí hay una cierta diferencia entre Borges y Asturias. Aquí lo que dice Perón, y es cierto que Perón ya está muy idealizado, básicamente los peronistas, tanto izquierda como derecha, lo tienen como un dios. Básicamente Perón es un numen. Yo me atrevería a decir que Perón es una especie de numen para la gente en Argentina o para sectores de los argentinos. En Guatemala pasa un poco lo mismo con Juan José Arévalo Bermejo, padre del actual presidente, y con Juan Jacobo Arbenz Guzmán, Jacobo Arbenz. que Jacobo Arbenz lo derroca a la CIA, el ejército se acobarda y no lo ayuda, y encima oculta las armas porque el plan de Arbenz al ver que se acobardó el ejército era darle las armas a los sindicatos, a los movimientos estudiantiles, Ujú. al Partido Comunista, que un dato curioso del Partido Comunista de Guatemala, del PGT, uno de los dirigentes del PGT que durante la reforma agraria de Arbenz invadió fincas y terrenos para generar inestabilidad, Carlos Manuel Pellecer. Pellecer era el agente INLUC, criptograma INLUC de la CIA, y él fue el que desestabilizó la reforma agraria, a modo que el ejército se acobardara. Eso lo quería comentar, porque veo que hay muchas similitudes entre Perón, Arbenz y Arévalo, porque al final Perón era muy amigo de Arbenz y tenían muchas cosas en común, y ambos son derrocados. Arbenz en el 54, y que mucha gente que hoy reivindica a Arbenz y Arévalo, en vez de querer construir una insubordinación fundante que reclame la unidad de Centroamérica como pivote revolucionario para la construcción de una nueva identidad nacional, en contra del nazismo criollo, como decía Arévalo padre, la gente que lo reivindica hoy, un montón de ellos son un montón de progres, de social liberales y socialdemócratas. Es cierto que en Guatemala la gente de los políticos del coloniaje, los más decentes son los progresistas, porque ahí uno se va a la derecha conservadora, la mayoría de gente de la derecha conservadora ha estado en casos de asesinato y de robo de niños. Pero eso quería comentar. Veo esas similitudes entre Perón, que es idealizado igual que Arbenz, y son cooptados por él, progresismo, en vez de darle su identidad revolucionaria como ellos tenían, identidad popular. Bien. Esteban y después Nicolás. ¿Qué tal, camaradas? Hacer unos breves comentarios sobre el texto. Uno es que me llamó mucho la atención cómo se puede, estaba pensando, ¿no? Mientras vos leías, cómo se puede ir conectando el tema de la triple dialéctica de Gustavo Bueno, de estados, imperios y clases, con la teoría de Hernández Arregui y todo lo que él escribía. Obviamente que, bueno, claro, él no conocía estos conceptos y Ujú. por una cuestión de temporalidad. Después, con respecto a lo de lo que me hizo ruido, lo del nacionalismo reaccionario, bueno, nosotros lo podríamos como conectar con el tema de imperio depredador de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico. Ujú. Creo que ahí puede haber un punto de conexión con este tema de que, bueno, no hay un solo tipo de imperios, sino que está el imperio generador y el imperio depredador, y este tipo de imperios a los cuales esta gente se oponía en esa época eran los imperios depredadores, el inglés, sobre todo bueno, en Argentina, que tuvimos el yugo anglosajón. Y creo que a esta gente lo que le faltaría, o sea, el paso a dar
después de toda esta caracterización de su contexto histórico en ese momento determinado, es que, bueno, al ser nosotros neocoloniales y estar bajo el yugo de un imperialismo, la forma de salir, la forma de emanciparnos, de hacer una insubordinación fundante, es la de convertirnos nosotros en una potencia. Porque claro, son los imperios, según nuestra doctrina, los que determinan los modos de producción propios de cada momento determinado. Entonces, eso, yo creo que el peronismo hace aguas en ese punto. Es como que tienen una lectura bastante buena, sobre todo este sector que es más de izquierda, que tiene conciencia de clase, conciencia en sí para sí, pero como que le falta, digamos, esa vuelta de tuerca. Esa es una crítica que le podría hacer. Después, nada, muy enriquecedor. Yo nunca había leído a José Hernández Arregui. Es algo nuevo para mí. Me llama la atención que se la haya agarrado con Borges. Se ve que, bueno, en esa época el tipo tenía mucha prensa, ¿no? Seguramente. Por eso se habrá fascinado con él. Sí, el encono, ya te doy paso, Nicolás. El encono con Borges es porque Hernández Arregui también era escritor y ellos, de alguna manera, había no te diría competencia, sino que había un choque de escritores porque, digamos, él pone a Borges como el típico intelectual sin conciencia de pueblo, sin conciencia de nación y sin compromiso con la realidad social y política de su pueblo. Es decir, Borges como el escritor perfecto, impoluto, que manejaba a la perfección todas las herramientas literarias, pero que no las aplicaba para la liberación de su propio pueblo. Ahí es el encono, esta rabia, esta indignación de cómo un tipo con tanta capacidad artística, literaria y manejo técnico de la literatura a la perfección, no se volcaba para el pueblo. Y él lo decía, pasa eso porque están colonizados, porque no tienen conciencia de pueblo, no tienen conciencia de nación. Entonces, la contracara del escritor comprometido, del intelectual orgánico popular, revolucionario, era Borges, ¿no? Nicolás. Sí. Un comentario más. Sí. Perdón, Sí, disculpame. dale. Es cortito igual. Sí. Se me ocurrió recién que para promocionar la próxima clase podríamos al final de la cursada poner todos la cámara o el que quiera, sacar una captura y publicarlo en las redes y decir, ya fue la primera cursada, anotate, qué sé yo. Dale. Es una propuesta. Bueno, dale. Si quieren prender la cámara, prendan la cámara todos, chicos, no hay problema. A Sí, mí no me después funciona. digo. Pero bueno, yo quería añadir un matiz y decir un comentario. Respecto a lo de Esteban, ahí va el matiz, que era que lo de imperio generador y depredador significa que tanto un imperio generador es depredador a la vez y uno depredador también genera. ¿Me explico? O sea, todos tienen ambas cualidades. Pero ¿en qué distinción se difieren según Gustavo Bueno? Que bueno, el imperio generador reproduce su forma interna sobre la externa de la misma forma. Ejemplo, el imperio romano. Tanto en la Roma central de la República tenías esclavos, tenías el sistema del colonato, por ejemplo, y eso se iba a la parte de cuando iba a la parte oriental, en Grecia, pero de una forma quizás distinta, pero que hay ciertas distinciones y sin embargo es muy similar la condición del Imperio Romano en general. ¿Me explico? En cambio, en uno depredador hay una distinción muy enorme. La metrópolis de Londres era totalmente distinta a la colonia de India, ¿me explico? O de Australia. Básicamente estaban subsumidos en la miseria. Y Londres era
muy pudiente en ese sentido, aún teniendo pobreza. Así que diría esa cuestión. Y quería añadir esto de una duda que yo tengo cada vez, que me parece que asocia al proletariado con pequeño burgués. Diría, en esto de la conciencia nacional, te pregunto, Mariano, Ujú. yo no sé en qué distinción ponerlo, porque si bien se comporta como un pequeño burgués, eso de pequeño burgués no lo tiene él, en el sentido de que es un burgués. Por eso me parece que en realidad no tiene directamente conciencia. Diría es un proletariado. ¿Sí? ¿Alguien más quiere acotar? Guillermo, Vicky. Dale, Edgar. Adelante. Sí, volviendo sobre... Aquí se menciona varias cosas muy interesantes, Arey, que a mí lo que más me impactó fue primero toda la destrucción de personaje que hace de Borges, que me pareció brutal y muy grande, pero cuando aquí dice lo de la inteligencia cipaya, me recuerda mucho aquí a Guatemala porque la gran mayoría de intelectuales son progresistas o son liberales, y una cantidad de, por ejemplo, aquí en Guatemala ya se nos está pegando el cáncer libertario. Hace poco en mi universidad llegaron unos tontos del movimiento libertario guatemalteco, que son parte de esta inteligencia cipaya. Lo que en Guatemala, la más gran dirigente de la inteligencia cipaya, como diría Aregui, Hernández Aregui, es la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad privada, donde cuesta una cantidad de dinero exorbitante. Un mes de estudio cuesta 10,000 quetzales, 3 salarios mínimos. Y toda esa gente anda promoviendo el liberalismo económico. Hoy un periodista bastante importante de Guatemala está diciendo que tienen que privatizar el aeropuerto porque el gobierno no lo podía arreglar. Y esto de la inteligencia CIPAI y esto que estoy viendo que dice aquí Aregui, es que lo que aquí esta frase lo dice, el liberalismo colonial de una que los hizo creerse que eran mandarines de una ficticia élite. Cuando aquí, como dijo mi profesor de sociología hace 2 años ya, mi profesor de sociología llamó que en Guatemala no existía una burguesía, existía una oligarquía que era lumpenburguesa. Así es. Sí. Sí. Las inteligencias se refiere a, a esos intelectuales orgánicos que defienden los intereses de esa protoburguesía o realmente esa oligarquía que son lumpenburguesía. Son una lumpenburguesía porque en realidad no se vuelcan a la producción o a realizar una revolución industrial o un desarrollo de las fuerzas productivas. Simplemente se reducen a ser una burguesía cambista, eh, que viven del intercambio, en alianza con ciertas oligarquías terratenientes y que viven básicamente de la primarización de la economía. O sea, a ellos no les interesa el desarrollo de las fuerzas productivas, a ellos les interesa una economía primarizada, de extracción y de exportación de materias primas, y para mantener ese régimen económico neocolonial necesitan crear una inteligencia, es decir, una capa de intelectuales orgánicos que generen una cultura de la sumisión y de la subordinación. Eh, entonces, Hernández Arregui apunta contra esos intelectuales orgánicos, por eso visualiza en Borges como el intelectual orgánico eh, por excelencia en términos de arte, porque después va a apuntar contra los intelectuales orgánicos políticos, que hoy ese papel lo asumen no tanto los artistas, sino los periodistas, por ejemplo, son intelectuales orgánicos de mediana estatura intelectual, pero que sirven como mensajeros, como los que inoculan la ideología de la subordinación, para mantener el régimen de privilegio donde ciertas castas oligárquicas y ciertas lumpenburguesías medran
en un territorio que ellos denominan país, porque formalmente tenemos fronteras, tenemos himno, tenemos banderas, pero que en realidad somos una comparsa geopolítica, ¿no? Sí, Nicolás. Que gracias por esa síntesis porque me hace acordar a que a ese lumpen burguesía sería básicamente la primera burguesía que existió, que es la comercial, que habla Marx en el manifiesto. Es la primera. Primero existió la comercial y después nace la industrial en el siglo XVII. Así es, así es. Falta Guillermo y Vicky si quieren aportar algo, y si no hacemos un cierre. No, nada, solo aportar que eh, Fusaro tiene unos aportes bastante ricos con esto de la conciencia lumpen, eh, diciendo que la izquierda indefinida hace, digamos, pasar por derechos ganados de la clase política a la cual apuntan, que es un subvencionariado, privilegios de consumo de las clases dirigenciales o elitistas. Eh, Él le llama la oligarquía financiera transnacional o internacional. Ujú. Sí. Sí, el subvencionariado sería esos detritos lumpenburgueses también, sí, pero que cumplen una función también de mantenimiento del statu quo, eh, a la cual se han prácticamente nacido en conjunto con lo que es la izquierda indefinida. La izquierda indefinida hace uso de esto para parasitar el Estado y para, de esa manera, eh, dar cumplimiento a sus objetivos particularistas, pero viviendo del Estado y viviendo, en definitiva, si viven del Estado, viven del proletariado. Eh, es así. Haciéndole juego, obviamente, a este sistema de castas dominado por esa oligarquía financiera transnacional que toma a los estados, potencia a los estados más desarrollados como gendarmes de esos privilegios, ¿no? Estamos en esa etapa y bien Fusaro la caracteriza de manera impecable. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Bueno, a mí me gustaría cerrar con esto, con lo que a mí me parece lo, los puntos más importantes, el más importante en cuanto a cómo Hernández Arregui va delineando lo que es el nacionalismo, porque empieza con la definición de nacionalismo y él intenta, bueno, él dice que no es un término unívoco, en todo caso es análogo, y, y el verdadero nacionalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es aquel que atañe a las mayorías populares. O sea, hay dos puntos de clivaje, uno son el punto político y otro sería el punto de clase. De ahí que yo siempre hago mucho hincapié en la toma de conciencia tanto de nación como de clase. ¿Y por qué? Porque eso está entretejido directamente con el concepto de dialéctica de imperios, estados y de clases, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con el concepto político, nosotros estamos obviamente situados, de ahí que la conciencia debe ser situada, nosotros estamos situados en el punto geográfico, geopolítico de una neocolonia. Como neocolonia tenemos que tener conciencia de esa situación. Y esa conciencia está dada por la dialéctica de estados. Por otro lado, la mayoría de nosotros, de las poblaciones que estamos en estos territorios,
somos clase trabajadora, es decir, nos definimos como clase según la relación que tengamos con los medios de producción. Entonces, si somos la mayoría trabajadores y vivimos en un suelo que es una neocolonia, nuestro nacionalismo tiene que ser un nacionalismo proletario revolucionario. Y en ese sentido es defensivo, en contra de las potencias opresoras y subordinantes. Por lo tanto, el verdadero nacionalismo o el verdadero ser nacional es el que tiene conciencia de estos dos aspectos cualitativos importantes, el de nación y el de clase. A mí me parece que en ese sentido Hernández Arregui aborda la cuestión del nacionalismo desde un marxismo bien basado, ¿no? En las condiciones materiales reales de vida de nuestros pueblos. Y eso es lo que a mí me parece lo más interesante de este planteo de estas primeras páginas. Si alguien más quiere agregar algo, acotar algo, y si no, ya vamos dando fecha para el próximo encuentro, que sería dentro de 15 días, el sábado 30 de marzo. Pero bueno, ¿alguien más quiere aportar, quiere decir algo? ¿Está bien el horario? Yo por mi parte estoy satisfecho y no diría nada. Ya suficiente. Bueno, compañeros, entonces damos el cierre acá. Nos encontramos a las 17 horas del sábado 30 de marzo, dentro de 15 días, para continuar con esta introducción. Ya la terminaríamos, calculo yo, y arrancamos el primer capítulo. Es importante esta introducción porque de alguna manera nos da un pantallazo general de lo que después va a tratar en el libro de manera más particular. Así que bueno, en el segundo encuentro creo yo que podríamos terminar esta introducción y ya dejaríamos para más adelante, digamos, para otros 15 días después, ya arrancar con el primer capítulo del libro, que en realidad esta introducción sería el primer capítulo del libro. Así que nada, les dejo un saludo a todos, nos despedimos y cualquier duda, cualquier cosa, comentario, está el grupo de WhatsApp, que a alguno por ahí uno le quedan los sedimentos o queda regulando un poco los conceptos o vuelve a leer las líneas estas que hemos leído juntos, y si se le ocurre meter algo en discusión en el grupo, está el grupo de WhatsApp y estaría buenísimo si alguno quiere mandar alguna duda o algún comentario. ¿Sí? Bueno, gente, nos despedimos entonces. Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos. Nos vemos, camarada. Nos vemos, Dale. camaradas. Chao, chao. Cuídense. Chao. Adiós. Chao. Que tengan un buen día. Adiós, feliz día.